Hermanas y hermanos míos, el Señor nos concede reunirnos por su amor. San Juan Pablo II, en el 2001, cuando comenzaba el milenio, el 7 de junio, escribió una carta al mundo y le llamó, el 7 de enero, al comienzo del nuevo milenio. Y en esta carta, el Santo Padre dice: en el corazón del hombre siempre existe la envidia, y la envidia genera siempre el deseo de brillar más que la otra persona, el deseo de sobresalir, también genera la desconfianza. En el corazón humano siempre está esto presente. Y hoy el Evangelio de eso nos habla, y la primera lectura. Jesús les ha explicado a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén, que ahí va a ser entregado en manos de los hombres que le van a dar muerte, y 3 días después resucitará. Pero ¿qué hacen los apóstoles? En lugar de poner atención al centro del mensaje de Jesús, al misterio pascual, Jesús está anunciando el centro de su misión. Ha venido para morir, para salvarnos, para resucitar. Los apóstoles, ¿qué hacen? Se ponen a discutir quién es el más importante en el reino de los cielos. Esto siempre ha existido, desde tiempo de los apóstoles, en las comunidades parroquiales, en los grupos parroquiales, en la diócesis, en el seminario, en los conventos, en las reuniones de obispos. Siempre hay quién es el más importante. San Juan Nepomuceno un día le dice al Señor: Señor, ¿por qué no hiciste a los apóstoles de una sola pieza? ¿Por qué no los hiciste unos modelos para nosotros? Mira, en el Evangelio se andan peleando quién va a ser el primero. Cuando Jesús va a entrar a Samaria, los samaritanos no lo reciben. Y entonces Juan y Santiago, indignados, le dicen a Jesús: ¿quieres que bajemos fuego del cielo para que se los acabe? No te recibieron, no nos han recibido. Cuando llega la pasión, Pedro lo niega. Los apóstoles dejan solo a Jesús. ¿Y saben qué le contestó nuestro Señor a San Juan Nepomuceno? Así los elegí, débiles y frágiles, para que se vea que la fuerza es mía y no de ellos. Hermanos, trabajo es que nos juntemos 2 o 3, siempre va a brotar esto que hay en nuestro corazón, el deseo de quién es el más importante. Y hoy Jesús nos ha dado una receta que tiene 2 puntos. La primera: si alguno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. ¿Queremos combatir este egoísmo? La receta está en ser servidor de todos. Y el segundo punto es: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. En tiempo de Jesús, los niños no contaban prácticamente. El hombre empezaba a contar a los 13 años para entrar a la sinagoga, el varón. El niño no contaba. Jesús está diciendo: el que me reciba, el que se haga pequeño como uno de estos niños. Para combatir ese deseo de ser siempre el primer lugar, Jesús nos pide 2 cosas: ser servidor y ser pequeño. Esto es lo que hoy nos pide en concreto el Evangelio: ser servidores y ser pequeños. El vicario quiere ser párroco, el párroco quiere ser obispo, el obispo quiere ser cardenal, el cardenal quiere ser papa. Y así está en los grupos. Hay coordinadores que llevan muchos años y no quieren dejar la coordinación. Es esto el Evangelio, el deseo de ser el más importante. Hermanos, esto hoy nos pide el Señor. Yo quisiera terminar hoy la homilía con una oración que repetía el cardenal Merry de Waal. ¿Quién era este cardenal? Era el secretario de Estado, es decir, el segundo de a bordo. Después del Papa, este cardenal venía. Y miren su oración todos los días después de comulgar. Yo les invito a que la repitan conmigo, porque es la receta de hoy del Evangelio.
ser servidor y ser pequeño. Vayan repitiendo, líbrame, Señor, del deseo de ser reconocido, del deseo de ser estimado, del deseo de ser amado y ensalzado, del deseo de ser alabado y preferido en todos, del deseo de que todos me aprueben y de quedar siempre bien, del deseo de recibir honores. Y vean la segunda parte, ¿qué le pedía este cardenal a nuestro Señor? Del miedo a ser juzgado, líbrame, Señor, del miedo a que los demás me humillen y de ser despreciado, del miedo a ser señalado y a perder la fama, del miedo a que los demás se olviden de mí y que los demás sospechen de mí. Y terminaba su oración el cardenal diciendo, ayúdame, Señor, a desear que los demás sean más amados que yo, que los demás sean más estimados, que los demás sean preferidos y alabados, y que los demás sean más elegidos a mí. Hermanos, esto nos va a hacer felices cuando sirvamos y cuando seamos pequeños. Mientras querramos siempre el primer lugar, va a ver lo que hoy decía el apóstol Santiago en la segunda lectura. Donde hay envidias y rivalidades, allí hay desorden. Las luchas y los conflictos entre ustedes vienen desde lo más profundo de su corazón. En cambio, ustedes deben de ser comprensivos, dóciles, llenos de misericordia, imparciales y sinceros. Hermanos, ¿cómo vamos a tener en nuestro corazón comprensión, docilidad, misericordia, paz, si somos pequeños y si somos servidores de los demás? El Papa, su primer título no es sumo pontífice, su primer título no es obispo de Roma, no es patriarca de Occidente. El primer título del Papa es siervo de los siervos de Dios. Ese es el primer título del Papa. Cuando el Papa firma los documentos más importantes, siempre así empieza, siervo de los siervos de Dios. Eso tenemos que ser, servidores y pequeños. Así sea.